Con 6 millones de personas en hambruna, 70% de desempleo y una esperanza de vida que no llega a los 60 años, Haití es el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. Algo que es una tradición entre las excolonias francesas. Solo hace falta ver los 14 países que han sufrido la misma suerte en África. Pero desde 1915, en que Haití fue invadida por Estados Unidos, funciona como una neocolonia norteamericana. Y desde entonces es controlada por escuadrones de la muerte, dictadores como Duvalier, ocupaciones extranjeras con excusas humanitarias o misiones militares multinacionales disque de pacificación y justicia. La única elección verdaderamente libre que se llevó a cabo en el país, tras la caída de la dictadura de los Duvalier, la ganó de forma aplastante un representante popular, que fue el sacerdote Jean-Bertrand Aristide en 1990. Pero rápidamente Estados Unidos promovió un golpe de Estado para derrocarlo. Y estratégicamente Haití es clave para los Estados Unidos porque está ubicado en el centro del Caribe, en la ruta marítima hacia Venezuela. Es el país más próximo a Cuba y lo cruzan rutas del tráfico de drogas, de armas y de personas, además de ser un sitio de lavado de dólares y con una riqueza minera importante. Por eso no pueden permitir que Haití se desestabilice demasiado y quieren conservarlo bajo control de forma que no haya nunca alguien demasiado molesto en la presidencia, como puede ser el caso del ultraderechista y neoliberal presidente Jovenel Moïse, cómplice de la oligarquía haitiana y quien gobernaba por decreto desde hace un año como un dictador en base a asesinatos y masacres de dirigentes sociales y opositores. Incluso había disuelto el parlamento, pero el 7 de julio pasado fue asesinado en extrañas circunstancias, presuntamente por 26 mercenarios colombianos y 2 estadounidenses. Y para hablar de este magnicidio y del oscuro mundo de los mercenarios colombianos en el mundo, Margarita Rosa de Francisco y yo hemos invitado a uno de los periodistas de investigación más importantes de la historia de nuestro país. Y eso, tratándose de Colombia, son palabras mayores. Gonzalo Guillén, bienvenido. Mucho gusto por la invitación. Un saludo muy cordial para ustedes y para la gente que quiera oírnos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tener una persona de tu prestigio y de tu talla aquí es todo un honor. ¿Qué sabes tú del negocio de los mercenarios colombianos en el exterior? Ese renglón de la economía, porque es un renglón de la economía, la formación y venta y alquiler de sicarios, comienza en firme y de una manera, digamos, profesional con la formación de asesinos de Jair Klein. De hecho, yo hoy en mi cuenta de Twitter puse el video de Jair Klein contando que él vino a entrenar a los paramilitares y que Uribe fue el que le pagó a él. O sea, lo dice Klein. Siempre dicen que con Uribe siempre preguntan que dónde están las pruebas. Es decir, las pruebas ya no caben, si se reunieran todas no caben en ninguna parte. En esos entrenamientos estuvieron los ejércitos del narcotráfico de Rodríguez Gacha, etcétera, estuvieron agentes del DAS, estuvieron militares, y eso se convirtió en una industria creciente y permanente. Esos mismos tipos mataron a Galán, esos mismos tipos mataron a Lara Bonilla también. El semillero de sicarios fue las comunas originalmente de Medellín, que eran los sicarios de Pablo Escobar. Y ese es el germen también de los paramilitares, que llegó a ser las Autodefensas Unidas de Colombia, un ejército gigantesco de Uribe, formado por Uribe. Y además, que digamos, el marco jurídico de los paramilitares lo da Uribe, creando las autodefensas. Y de hecho, pues él mismo tenía su grupo paramilitar, que eran los 12 apóstoles. El hermano de él está en juicio, el juez está muerto de miedo, ya tiene que dictar sentencia y no la dicta porque sabe que lo matan. En el caso del hermano de Uribe. Y si nos ponemos a ver todos los rastrojos, las águilas negras, la policía, el ejército, todas esas bandas criminales, pues son finalmente lo mismo.
son masas de asesinos defendiendo intereses oscuros y apabullando a todo el mundo. Metidos en la política, lo que veíamos antes de los chulavitas, por ejemplo, la policía chulavita, pues ya es un juego de niños al lado de lo que vemos hoy. Y eso se está exportando. Entonces hay que analizar muy bien qué es lo que pasa con eso. Buscando los parecidos que tiene esto con la Operación Cóndor, famoso, que fue cuando las dictaduras del Cono Sur se unieron todas y incluso participaron los militares colombianos también para hacer una cacería internacional de lo que llaman ellos enemigos de la democracia. O sea, Pinochet perseguía a los enemigos de la democracia y las dictaduras de Uruguay perseguían a los enemigos de la democracia. Y falta ver cuántos crímenes de los que se han cometido en esta región los han cometido estos tipos. Porque acá pues fue una cosa que se reventó de un momento a otro. Algo salió mal y entonces se supo que había 26 militares colombianos contratados por Intriago, un tipo que tiene toda una serie de empresas en Miami, que fue el que lo llevó allá. Intriago es un tipo que es íntimo amigo de Uribe, está en las fotografías con Uribe, está. Yo le hice un derecho de petición a la presidencia que me dieran fotos. Las fotos de la reunión de Duque con Intriago me dijeron que no había fotos, yo publiqué las fotos. ¿Por qué mataron al señor detectivo? Bueno, puede haber muchas razones, ¿no? Él mismo decía que los de la... Parece que el único negocio medianamente lícito con el que se lava mucho dinero en Haití es la energía eléctrica. Y hay otros corruptos, como corrupto era este señor que mataron, que manejan ese negocio. Yo creo que hay que hacer una invitación y nosotros mismos dedicarnos a investigar cuántos colombianos tienen intereses en la energía eléctrica en Haití. Y de esos, cuántos sabían que era muy fácil llevar a 26 o 28 asesinos de estos del ejército colombiano para matar a ese tipo. O sea que la versión oficial de que fueron engañados no es creíble bajo ningún punto de vista. ¿Pero engañados cómo? Sí, que los contrataron para hacer una misión de seguridad y que al final resulta... Es que aún en el caso de que los hubieran contratado para una misión de seguridad, eso ya es espantoso. Eso no es insostenible, eso no tiene explicación de ninguna naturaleza. Estos tipos estaban en República Dominicana, estaban ahí como escondidos. Y la misión de seguridad que iban a cumplir en Haití no la estaban cumpliendo, ya estaban contratados, entonces no creo que estuvieran muy engañados. Luego, bueno, llevaban 3 meses o 4 meses ya allí, ¿no? ¿Y los había enviado el gobierno de Duque? Yo sinceramente yo pienso que sí, porque además hay uno de estos tipos o varios, tienen problemas de seguridad, problemas judiciales digo, y los dejaron salir, les dieron pasaporte a estos tipos. Uno de ellos es primo hermano de Rafael Guarín, que es el secretario de seguridad del tontarrón de Duque, que fue viceministro de defensa. ¿Quién le puede creer a un ex viceministro de defensa que él, cuando estuvo en ese cargo, no supo que un primo hermano de él era soldado profesional? Los soldados profesionales son mercenarios realmente, lo que son tipos que tienen muy buenos sueldos y que se quedan en el ejército pues para matar. Son, como dice el ministro que hay ahora de defensa, son máquinas de guerra. Y dice que no, que él no sabía, que ni siquiera dice que es su primo, sino que era el hijo de un hermano de mi papá, de un pueblo que me dicen que se llama Sogamoso. Yo veo que, claro, tiene que estar metido el gobierno colombiano, tiene que estar metido el Ministerio de Defensa. Es que este tipo Pinzón, el que va ahora de embajador para los Estados Unidos, que espero que... Todo eso dijo que éramos exportadores de seguridad, dice el... Lo dijo con mucho orgullo. Sí.
y ese también fue ministro de Defensa, y él va a Estados Unidos a ser embajador de Colombia, y él tiene un tío de él condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Todo es vergonzoso y es terrible. ¿Qué tal que el embajador de los Estados Unidos en Bogotá tuviera un tío condenado por narcotráfico en la picota? Eso sería escandaloso. Pero Gonzalo, ¿no será que es un nuevo requisito dentro del gobierno colombiano? Porque tenemos a la nueva presidenta del Congreso, de la Cámara, Bueno, ella Jennifer era la que le Arias, hacía también con hermano narcotraficante, ¿no? La sí, Marta Lucía Ramírez. ella es de un nido de delincuentes, el papá también lo era. La que le hace lobby todo el tiempo a las empresas esas del llano, narcotraficantes, que es las que llevan la cocaína que cayó, por ejemplo, en la isla de Providencia, es ella. Sí, porque ella consiguió gestionar ese lobby para que se hicieran vuelos humanitarios durante la pandemia, y en uno de esos vuelos eran los que había 500 kilos de cocaína. Sí, lo de los vuelos humanitarios, que no se sabe en qué consiste lo humanitario de esos vuelos, y eso son investigaciones de Julián Martínez y Ariel Ávila. Quien propone esa figura de aprovechar la pandemia para sacar cocaína es Uribe. Uribe es el que dice que hagan los vuelos humanitarios. Es decir, la cocaína de Providencia fue por un soldadito que se empeñó en que había que revisar el avión porque ni la policía quería permitir que eso se hiciera, porque ahí iba material humanitario. Material humanitario eran 4 cajas de tapabocas que estaban cubriendo no las bocas, sino las cajas de cocaína que iban para los Estados Unidos, que es cocaína que seguramente pues iba a entrar por Centroamérica. Con Julián Martínez en la Nueva Prensa hemos publicado no sé cuántos reportajes sobre los pilotos del narcotráfico, el piloto oficial de la campaña de Duque y el piloto oficial de Uribe cayó, se mató con un cargamento de cocaína en los límites de Guatemala y México, donde han caído innumerable cantidad de aviones, y eso ya es un sistema y una ruta muy conocida, que llegan los aviones hasta ahí, incluso los destruyen. Hay aviones que se roban, les cambian las matrículas, llevan 2 toneladas de cocaína, por ejemplo, las descargan y queman el avión. Por esa misma ruta salen aviones de las mismas empresas que salen de Venezuela. Es muy curioso que para el tráfico de cocaína, la guerra con la dictadura de Venezuela no existe. Y se acusan, sí, claro, de ser narcotraficantes los de aquí, los de allá y los de allá y los de aquí. Y son lo mismo, y la cocaína proviene del mismo sitio. Hay muchos aviones de estos del llano, de las empresas del llano, a las cuales defiende y les hace lobby permanentemente la señora esta que va para la Cámara, Jennifer Arias. Muchísimas de esas empresas se mueven por Venezuela. Hay abogados muy prestigiosos que son los que diseñaron la fórmula jurídica para usar ese tipo de aviones, que es con matrícula N. En matrícula N es matrícula de los Estados Unidos. Cuando llega un avión con matrícula N a cualquier cagadero de esto, no los esculcan. Les tienen miedo, pues, porque son aviones de los Estados Unidos. Pero estas empresas que no son comerciales no podrían tener aviones que sean N, sino tienen que ser HK, que es la matrícula colombiana. Pero se inventó este abogado que podían traer los aviones no comprados, porque no los podrían comprar, sino en comodato. Comodato es que se los dan a título gratuito. Y hay un tipo, Mauricio Gómez, primo hermano del esposo de la cómica esta, no me acuerdo, Azcárate creo que se llama. Es decir, no tiene nada, tiene un buzón de correo en Miami, que es como el intriago este que contrata sicarios. Y ese tipo le entrega al marido, al marido de las Azcárate, ese avión de más de $1 millón en comodato. Un avión que, o sea, se lo entrega gratis. Un avión que no lo pueden comercializar porque es de una empresa particular, de una empresa privada que no puede, el rango legal de esas empresitas no da para alquilar los aviones ni para cobrar transporte, nada.
Y entonces, ¿para qué reciben un avión en esas condiciones? Pues para tratar cocaína, y quedó probado. Ese es un caso perfecto. La DEA, ese avión, la DEA lo examinó y encontró que tenía rastros de tierra roja en el tren de aterrizaje. Y una rápida investigación les permitió establecer que esa tierra pertenece a pistas clandestinas del Hueviare. Y a una de esas, solo una de esas, había entrado ya 5 veces. Había entrado y salido 5 veces antes de lo de Providencia. Esas pistas clandestinas pues se usan básicamente para llevar insumos y traer pasta de coca o traer ya la cocaína procesada, ¿no? Todo eso tiene el amparo de la Presidencia de la República, el amparo de la Policía, el amparo de la Fiscalía, el amparo de la Procuraduría. Las Cárate y el marido y todos los que están metidos están libres, todos. El avión, pues no podían hacer más que meterlo en extinción de dominio, y en este momento lo tiene la Armada. Pero no demoran en devolverles el avión. Al señor Mauricio Gómez, de Miami, el primo hermano de este tipo, no aparece. Está libre. Y Las Cárate creo que todavía está en Miami. Se fue a llorar a Miami. Es un circuito de impunidad tenebroso. Colombia se acabó por culpa de una cosa, y es que la droga está prohibida, porque el negocio de la droga es la prohibición. Si no estuviera prohibida, pues no estaríamos en las que estamos. Los mismos Estados Unidos saben que la prohibición es la perdición. La prohibición del alcohol en los años 30 les demostró que eso podría la política, podría la policía, podría todo, mataba a todo el mundo. Mira, Gonzalo, si hay un gobierno que pueda legalizar, hay un gobierno en Colombia que pueda legalizar la droga finalmente, ¿tiene que pedirle permiso a los Estados Unidos necesariamente? Claro, ¿No lo puede hacer lógico, unilateralmente? Sí. No, nada se puede hacer sin pedirle permiso a los Estados Unidos. Eso no nos demos el gusto de llamarnos independientes. Eso no existe. Y además que legalizar la droga tiene que ser una decisión de conjunto de todos los países, o por lo menos de los países más importantes que están metidos en la producción y el consumo. No se va a arreglar el problema fumigando, por ejemplo, dañando el pedacito de bosque que le queda a Colombia con glifosato. Como yo no creo que el alcoholismo en el mundo se acabe fumigando los campos de uva de Francia y de España. El alcoholismo va a seguir, así acaben con los campos y maten a los que producen vino en Europa y en Estados Unidos y en Argentina. Y volviendo un poquito a lo del atentado en Haití, ese personaje que nombraste hace un ratito, Antonio Intriago, que es el que dirige, digamos, la empresa que contrata a estos mercenarios, ¿ese no es el mismo que organizó con Duque el concierto en Cúcuta contra la tiranía de Nicolás Maduro? Que estaban Carlos Vives, Juanes, toda esta gente. Todo eso. Él monta una empresa que se llama Venezuela Somos Todos. Es el mismo nombre del concierto ese que dieron en la frontera. Concierto donde un montón de gente dio contribuciones altísimas en dinero. Y en los prostíbulos de Cúcuta hay un caso. Hay un tipo que lo armó un escándalo en un puteadero de Cúcuta. Él llevaba $1 millón entre una mochila, pero ya se había gastado 100.000 ahí en el prostíbulo. Y ese era uno de muchos que había recibido parte de las contribuciones que se hicieron para salvar a Venezuela de la tiranía y del narcotráfico. Y este tipo con Duque, él y Duque y otros, claro, hicieron ese concierto. Y ese mismo es el que hoy está reclutando a estos asesinos colombianos para llevarlos a matar al tipo de Haití. Y vaya uno a saber a dónde más habrán llevado sicarios. Y la presidencia niega que hubiese vínculos entre Duque y Antonio Intagro, pero tú publicas una foto en tu... Sí, no, nunca. Él no sabe quién es ni lo ha visto. Pero cuando yo les pregunto, dicen que no, que fue un encuentro casual o algo así, entre 1.200 personas. Pero si no sabe quién es Intriago, ¿cómo sabe que entre las 1.200 personas sí estaba? Pero ya no pasa nada, ¿no? Con esa respuesta. Hay una cosa que no entiendo de todo este enredo ahí en Haití, y es que este señor Moïse era un tipo de derechas.
Era un tipo además como pro-Trump y súper ultra neoliberal. Es como, parece más bien que fuera una cuestión como de vendetta, una cuestión de mafias, porque ¿por qué lo querrían a él derrocar si era un tipo como muy de la onda de los paras, además? Sí, es que mira, en ese mundo que antes era el mundo colombiano y ahora se ha extendido por todas partes. Colombia es como una llaga infecciosa que ha infectado todo lo que está a su alrededor. ¿Cuál es la izquierda y cuál es la derecha? En Colombia dicen que la derecha es Uribe y que la izquierda es el Mono Jojoy. En España es otra cosa. Izquierda es el que está gobernando ahora y la derecha el que estaba antes. Y se distingue claramente y tienen pensamientos políticos de izquierda y pensamientos políticos de derecha. Pero ¿cuál puede ser el pensamiento político de izquierda del tipo este de Maduro y cuál el de Duque? ¿Cuál es la diferencia No, ideológica de claro, esos es dos el tipos? mismo fascismo. Cada quien está montado sobre un cerro de cocaína y de dólares exactamente igual, uno más grande que el otro, pero no existe la izquierda ni existe la derecha, existen los intereses de unas bandas criminales cada vez más grandes y más asesinas y rivales, además. Esto que vemos, digamos, entre Colombia y Venezuela es como antiguamente cuando mataron a Rodrigo Lara Bonilla y mataron a Galán, no había sino un cartel, que era el cartel de Medellín. Y eso se dividió entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Y después se dividió entre el cartel de Medellín, el cartel de Cali y el cartel del norte del Valle. Y ahora estamos viendo ese mismo reparto, pero en la región. Entonces, Cuba es una caleta que sirve a unos intereses criminales, Venezuela a otros, Colombia a otros, Panamá no se diga, y todo Centroamérica. Centroamérica son como sucursales de las bandas criminales de Colombia. Honduras, por ejemplo, Honduras es vergonzoso, Honduras está lleno de sicarios colombianos. ¿Estados Unidos sería qué? Ahí en ese parche. No, Estados Unidos se beneficia del dinero, porque finalmente toda esa plata ya la lavan, ¿no? Porque la plata nunca está bien lavada si no está en Estados Unidos. Y hay grandes servicios de lavado, pues los mismos bancos colombianos, ¿no? Los circuitos del dinero del crimen nunca están bien lavados si no llegan a los Estados Unidos. Alex Saab, por ejemplo. Alex Saab, su sueño dorado era que todo ese dinero llegara a Estados Unidos, mandó mucho, parece que allá está retenido. Ahí hay una alcantarilla por destapar muy grande, que yo creo que mucho de lo que ya sabemos se va a llevar al juicio y cuando lo extradite Cabo Verde, que antes aquí era simplemente repartos territoriales y de negocios entre los carteles. Y aquí se han inventado que no, que es que ahora hay narcotraficantes invisibles. Se inventaron eso y aquí la gente cree que hay. Tanto que, por ejemplo, Memo Fantasma, socio de la vicepresidenta de lo que llaman la República de Colombia, lo llamaban invisible y es un narco perfectamente identificado y conocido. Y completando un poquito la pregunta de Margarita, perdona que te interrumpa Gonzalo, el presidente Moïse es que también es un personaje digno de análisis, porque este hombre pues representaba a las 12 familias más importantes de la oligarquía haitiana. Era un gran empresario bananero, construyó su empresa que se llama Agritrans sobre el despojo a la fuerza de miles de hectáreas de propiedad comunal y campesina. No sé si les suena eso con Colombia, pero es que además el hombre últimamente tiene una gestión muy descarada. Por ejemplo, unos días antes pues blanqueó a todos los políticos que habían sido procesados por corrupción para que pudieran presentarse en las próximas elecciones. Y por todas esas razones tenía cada vez más resistencia entre la población. Y él había estado gobernando con ayuda de las 77 bandas que hay en Haití, bandas criminales que operan por todo el país. Pero esas bandas estaban unificando y le estaban empezando a plantar cara al gobierno y amenazándolo con una revolución. Entonces realmente el país estaba saliendo de control, se le estaba saliendo de las manos a este tipo el país. Entonces ahí fue cuando alguien, no sé cómo, decidió que era momento de salir de él. Sí, es decir, él representaba a esas familias, las representó en algún momento, pero eso ya había una división ahí muy grande, porque se quería quedar con todo. Y al tipo lo iban a matar, claro que lo iban a matar. Todo el mundo quería matarlo. Es en chiquito, por ejemplo, un poco el caso de
de Pablo Escobar, que a Pablo Escobar todos los narcos lo querían matar porque se había enloquecido y se estaba tirando el negocio y había alterado todo, estaba haciendo juicios él mismo y matando gente, entonces tenían que matarlo para salvar el negocio. A este tipo lo matan para salvar el negocio, para salvar la corrupción, para salvar los privilegios, las rutas, todo. Lo que sí me parece es que hay que ponerle mucho ojo y empezar a escarbar mucho sobre cómo Colombia se ha convertido en la oficina de Envigado de todo el hemisferio, para ser más claro. Oye, y que uno de los mercenarios estaba sindicado de falsos positivos, ¿y cómo consiguió un pasaporte? De dos, sí. De dos. Es que eso es lo que es bueno saber. El tipo no podía salir del país y no le podían dar pasaporte. Y es más, no le podían dar pasaporte, yo diría que a ninguno, porque el reparto de pasaporte estaba muy restringido ahora con lo de la pandemia. Y salieron, es decir, no hubo ninguna alarma, lo único que hay ahora es el asombro de que cayeron allá. El trino de Uribe sobre cómo los cogieron hay que guardarlo. ¿Qué dijo que no lo leí? Dice que no vayan a condenar a esta gente ni la vayan a estigmatizar, algo así, y que hablan que hay unos intereses internacionales o algo. Yo puse un trino hace un rato, si quieres verlo. Sí. Porque puse la foto de Uribe con Intriago, la foto de Duque con Intriago, una foto con los asesinos ahí que los tienen sentados con los machetes y eso. Gonzalo, ¿y había algún militar en activo dentro de los mercenarios? Yo tengo 6 hojas de vida de unos tipos que dicen que están activos, pero saber eso es, o sea, la información de los militares acá, eso no lo conoce nadie, ni se puede ver, eso se llama la seguridad nacional, y al amparo de eso pasa de todo. Oye, lo que sí es muy eficiente es la policía de Haití, ¿no? Porque un cuerpo de seguridad que es tan polémico, que no ha sido capaz de controlar a ninguna pandilla en Haití, pero que sea capaz de coger a todo un comando súper entrenado, ni más ni menos que de mercenarios de exportación colombianos en poco tiempo, y los tipos no tengan un plan de huida y estén en una casa, eso como claro, se entiende, ¿no? Pues de hecho yo creo que tenían la plena certeza de que iban a actuar en la impunidad, ¿no? No creo que tuvieran plan de fuga de qué. No necesitaban. Si lo estaba tratando el amigo de Duque y el amigo de Uribe, y cuántas cosas más no habrían hecho. Y luego tratan de entrar a la embajada de Taiwán, que creo que es la única embajada que tiene Taiwán hoy día, es esa. Y luego hablan de engaño. Entonces uno dice que le robaron fue el contrato para asesinar a este tipo. Se trataron de inventar que ellos habían ido a auxiliar. Que tuvieran plan de fuga o no lo tuvieran, en qué modificar la situación. Oiga, pero fue una salvajada. A este hombre le rompieron, o sea, lo torturaron, le rompieron una pierna, un brazo, le sacaron un ojo, le pegaron 12 tiros y luego saquearon su casa. Sí, no lo cortaron con motosierra porque no llevaban motosierra. Ay, Dios y mío. La teoría de que estos tipos eran turistas, pues, ¿cómo se sostiene? Unos tipos que llevan machetes para limpiarse los dientes, fusiles, no tenían ni una barra de bronceador. No y luego es que además también la guerra mediática es tremenda, porque esos medios haitianos que dicen que Moïse fue asesinado a la 1 de la mañana, pero que el comando llegó a las 2 y pico, a las 2:40, y las cámaras encima han sido decomisadas por la policía. ¿Vamos a saber algún día la verdad de todo eso, tú crees? Pues yo creo que si a los que hacen la investigación les regalan una plata, pues ellos dan la conclusión que les compre. Pues dicen que el FBI iba a ir a investigar eso. Y de acá mandaron a unos tipos de Colombia a investigar, ¿no? Unos tipos que no tienen ninguna jurisdicción ni autoridad ni nada allá, sino que se fueron rapidísimo a investigar. Pueden llegar a cualquier conclusión. No me extrañaría que la conclusión salga diciendo que sí, que eran unos turistas que se estaban asoleando y que se equivocaron y que el armamento que llevaban no era de ellos o alguna cosa de eso. Hay un testimonio interesante que es el de una periodista que se llama María B. Habib, que es corresponsal del New York Times para México y Centroamérica.
Y ella dice que vieron pasar a 50 hombres armados hasta los dientes que marchaban de forma muy parecida a como ella vio al ejército de Estados Unidos en Afganistán, Sí, sí, sí. ¿no? Y relata que Sí, muy llegaron a la bueno. casa del presidente, que gritaron que era de la DEA, que la guardia los dejó entrar sin disparar una sola bala. ¿Eso cómo se come? Y el jefe este de seguridad había venido a Colombia, había ido a Ecuador también, había ido a Sudáfrica. ¿De dónde saca un tipo de esos? Yo no creo que el jefe de seguridad, policía de esos tenga con qué hacer semejantes viajes, ¿no? Y algo estaría cuadrando, es lo que yo pienso. Yo no creo que ese tipo de Haití haya venido aquí a solearse en Melgar o algo así, no creo. Ahora Sí, bueno, que decía Pablo que si había esperanza de que algo se aclarara, pues yo no lo veo tan posible si Estados Unidos es el que también inicia como esta guerra interna, pues porque se supone que Haití es como otro peón para ellos, y ellos mismos son los que pretenden sacarla de la crisis, o sacar al país de la crisis. O sea, ellos van a crear su propia versión de los hechos o cómo puede funcionar eso ahí. o sea, yo creo que esto es más un problema entre delincuentes regionales, digamos, Pero de todas formas, Haití representados. siendo tan estratégico, Gonzalo, porque pues, se ha mantenido precisamente como un estado fallido y colapsado para que sea ingobernable, precisamente para justificar en cualquier momento una invasión americana, ¿no? Ahora lo tiene más fácil que nunca. Sí, lo que pasa es que yo no veo, yo he estado pensando para qué necesitaría Estados Unidos Ujú. intervenir a Haití, si Haití precisamente funciona muy bien es sin intervenir. O sea, la función de Haití se cumple con el magnicidio y la función de Haití se cumple con el caos y con el SIDA y con el hambre y con todo eso. O sea, digamos, ¿a quién le sirve este señor muerto? Este señor muerto le sirve fundamentalmente a los rivales de él allá en Haití, a los que les quería quitar los negocios, a los que empezó a desconocer, a los políticos que estaban en contra de él. Hay un caso muy interesante y es que el primero que sale a defender a los asesinos es un tipo de la oposición. Entonces, inmediatamente piensa mal y acertarás, ¿no? Pues los defiende porque los contrató, ¿o no? Sí, y Tiene otra que cosa que estar también hay metido. que tener en cuenta es que cuál es el verdadero gobierno de Haití. Recordemos que del 2004 al 2017 Haití estaba bajo el MINUSTAN, ¿no? Que era la Comisión de Estabilización de Naciones Unidas, que a partir de entonces funciona bajo el COGRUP, que está constituido por representantes de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Brasil, la OEA y la ONU. Es decir, ese es el verdadero gobierno de Estados Unidos. Está bajo control de Washington todo eso. Entonces son los mismos actores que apoyaron el gobierno corrupto dictatorial de Moïse y ahora son los que quieren Claro. presentarse como Sí, los no, salvadores, sí, ¿no? sí, sí. Por supuesto, todo eso sucedió porque se lo permitieron y porque la gente en Haití no tenía cómo impedirlo. ¿Quién gobierna Haití? No sabemos. ¿Quién va a gobernar Haití? Pues tampoco sabemos. Pero ¿qué va a pasar en Haití? Sí sabemos. Haití va a seguir siendo un caldo de bollos, la, la, una concentración de corrupción y de crimen incluso todavía mayor. En Haití no va a haber ninguna solución, porque son soluciones que no convienen. Es como quitarle el gobierno de La Guajira al narcotráfico. Eso no se puede hacer, eso es imposible. Es que de Haití es como Buenaventura o peor, ¿no? Buenaventura tampoco va a tener solución. Buenaventura, el Estado colombiano y el gobierno colombiano y las instituciones militares colombianas necesitan que Buenaventura sea como es, porque solo así funciona el negocio, así funciona el sistema. Mira, Gonzalo, ¿no crees que haya un candidato político o un gobierno que pueda sacarnos de esto? Sacar, sacar a En Colombia. Haití, No, en Haití, no, aquí en Colombia. solamente con cambiar de ladrones, esto ya sería democrático y sería refrescante. Eso fue buenísimo, esa idea, pero bueno, da risa, pero es tristísimo todo. Sí, no, yo pienso que hay que cambiar de ladrones, que los que lleguen, lo que se roben, lo repartan en otros sectores. Es decir, que lo que se roben no vaya a dar al Club del Nogal, sino que vaya a darse a ladrones, digamos, de Ciudad Bolívar y que la plata se riegue por allá.
y después cuando estos tipos estén llenos, lleguen otros a robar para llevar la plata y regarla en otro lado. O sea, una cleptocracia organizada, ¿no? Sí, claro, siempre ganan los mismos ladrones, a ver, tienen que ganar otros ladrones, porque ya el alma del país es esa. Yo, por ejemplo, si hay elecciones, yo voy a votar otra vez contra Uribe. La primera opción que haya contra Uribe, que no sea Fajardo, yo voto por esa opción. Gonzalo, y si estando en el poder el narcoparamilitarismo en Colombia es tan violento como es, ¿tú te imaginas si llega a ganar un candidato progresista lo que puede pasar? Sí, sí, un baño de sangre. Bueno, un baño de sangre es que lo estamos viviendo. Es que yo tengo un servicio acá que es de masacres, como digamos el precio del dólar. Entonces tenemos 52 masacres llevamos este año. Acá, digamos, a Petro, que es el que tiene más posibilidades, a Petro lo van a asesinar. Entre mañana y mayo del año entrante, pues van a asesinar a Petro porque él sí va a ganar. A mí no me cabe duda, o sea, donde uno va, el petrismo tiene una fuerza gigantesca. Toda esa campaña que tienen para acusarlo de todo lo que le está dando es cada vez más fuerza. Para él es bueno, electoralmente hablando, pero es malo porque lo van a asesinar. ¿Y qué pasaría si asesinaran a Petro, Gonzalo? Pues yo creo que habría, claro, un estallido, un bogotazo, muchos bogotazos, y al final nada. Aquí nunca pasa nada. Mira, ¿a Petro se le conoce algún episodio de corrupción? No, yo no le conozco, sinceramente no le conozco. Lo atan a negocios de un cuñado. ¿Negocios de qué tipo? Pero como de contratación pública y ese tipo de cosas. A un cuñado de él, no a él. Pero digamos lo del talego de plata y todo eso, eso pues está probado que eso es falso. Que Petro fue del M-19, sí, Petro fue del M-19. ¿Cómo te parece eso, que haya pertenecido al M-19? Pero es que en Colombia, en la política, ¿qué es el Partido Liberal? Es un cúmulo de guerras y de asesinatos. ¿Qué es el Partido Conservador? Lo mismo, la guerra de los 1000 días, hay que ver los cerros de cráneos humanos que dejó, que quedó amontonado, y el orgullo de cada partido en Colombia es una masacre o muchas masacres. Colombia es una sucesión infinita de guerras civiles y todos los que han participado en política en este país están ligados a un grupo armado. Fajardo, ¿quién era? Fajardo era el testaferro de don Berna, cuando fue alcalde de Medellín. El que mandaba era don Berna, don Bernabilidad, la don Bernabilidad cuando hablaban de gobernabilidad. Y eso se olvidó, nadie quiere tener en cuenta que don Berna era el jefe del señor Fajardo en Medellín, y don Berna, que es un narcotraficante de los que mataron a Pablo Escobar para salvar el negocio. Yo me acuerdo cuando el tipo paró Medellín porque se voló de ralito, paró Medellín, incluso paró el metro de Medellín, nadie lo había, ni siquiera Fajardo podía parar el metro de Medellín y lo paró. Y el director de la policía se fue a recibir a don Berna con un comité de recepción y lo llevaron alzado de nuevo a ralito para que se incorporara al proceso ese que fue totalmente fracasado. La capacidad llega hasta el punto de tener en cuenta y tener la certeza de que cambiar de ladrones es sano. Eso es todo lo que yo aspiro en unas elecciones. Que los indígenas se puedan robar la plata de la comida, que es para los niños indígenas, fabuloso. Que los maestros se puedan robar la plata del presupuesto de la educación, para mí es ideal. Que los campesinos se puedan robar la plata de agroingreso seguro y de Fedegan y eso, que se la roben ellos mismos y se la metan al bolsillo, me parece extraordinario. Desde el punto de vista económico sería fabuloso, y desde el punto de vista social también. Cada región de Colombia es un fortín del crimen. Pongamos Santander. Entonces Santander es de una banda criminal que se llaman los Aguilar. El Cesar es de una banda que es de estos génicos. La Guajira y todas las rutas que salen por allá son de Kiko Gómez, de Marcos Figueroa, de Calo, y eso es propiedad absoluta de ellos, y absoluta propiedad de ellos, y cada vez que hay elecciones vuelven a ganar y vuelven a ganar y vuelven a ganar. Cuando Oneida, cuando cayó
Kiko Gómez preso, de lo cual me siento muy orgulloso porque eso lo logré yo. Cayó preso y le metieron 2 condenas. Entonces había que conseguir, elegir un reemplazo de él. ¿Quién iba a ganar? Oneida Pinto. De Oneida Pinto conseguí yo los videos del dinero que lo iban organizando para ir pagando por los votos. Repartieron ese dinero. Después, claro, cayó. Es que pues sería imposible que no cayera, ya está libre. Cualquier región del país que veamos es propiedad de una banda criminal. El gobierno de Colombia es la propiedad de un grupo criminal, de un grupo de asesinos, de narcotraficantes, de ladrones, de tramposos. Cuando el proceso Chomil, que a mí me tocó eso, yo encuentro las fotos, las grabaciones, que es lo primero que yo consigo, del Ñeñe Hernández explicando que estaban comprándole los votos y cómo lo habían hecho a Duque. Que se robaron la plata que tenían para comprar los votos de Vargas Lleras y se los invirtieron a los votos de Duque. Luego se une a mi investigación Julián Martínez y llevamos en la nuevaprensa.com.co hay 17 reportajes, creo 20, ¿no? Ya no me acuerdo el número, con todas las fotos del Ñeñe Hernández con Duque, las fotos, pero por miles, con Uribe, con todo el gobierno de Duque, con todos los generales. La policía estaba al servicio de Ñeñe Hernández. Ñeñe Hernández pedía un avión de la policía y se lo daban y viajaba donde quería, o del ejército. Hay un programa ridículo en National Geographic que se llama Alerta Aeropuerto, que cogen a unos pobres miserables que llevan 3 gramos y entonces los arrastran y los ponen presos. Y ahí es donde se ve cuál es el peso de la autoridad y de la justicia. Y en El Dorado, cuando el programa se lo dedican al aeropuerto El Dorado, entonces habla a un general que es el jefe antinarcóticos y dice cómo es que funciona la lucha contra las drogas y el poder de la autoridad y sus grandes capacidades. Ese comandante antinarcóticos era un lavaperros de Ñeñe Hernández. Y están las fotos del Ñeñe Hernández con él. A todo esto voy, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con la Ñeñe política? Ya al país no le importa que lo gobierne el narcotráfico. No es que no, es que yo no sé si ustedes hayan visto a alguien que se haya impresionado por la Ñeñe política. Yo puse hasta una denuncia en la Comisión de Acusaciones, otra en la Fiscalía, otra en la Corte Suprema de Justicia y no ha pasado nada. A mí en la Comisión de Acusaciones me pasó un día así que me llamaron para dar una declaración y la declaración me la tomaban los que están implicados, ellos en la Ñeñe política, ellos son los que están haciendo la investigación, que no es investigación. O sea, no ves que haya esperanza para cambiar el Congreso. No, yo no veo ninguna esperanza. Uno puede soñar, claro, yo puedo pensar que tú te lances y lo que me decías, que tu sueldo lo cojas y se lo regales a la Asociación Nacional de Prostitutas. Eso, y que te robes una plata y se la lleves a los niños del Chocó. Puedes desfalcar el Banco Agrario y le llevamos la mitad de eso a los niños de La Guajira. En fin, La Guajira es que La Guajira son 7.000 o 10.000 niños muertos de hambre, porque la plata de la salud y de la comida ellos se la roban y se la siguen robando. Y se la roban. Debería ser un crimen de lesa humanidad, eso de robarse la plata de la salud y de la educación. Yo creo que es un crimen. Mira, con Carolina Sáchica, que es una abogada amiga mía, joven, muy buena abogada, muy querida, yo hice un documental que se llama El río que se robaron. Sí. Ese está ahí en la página de La Nueva Prensa. Ahí hay manera de acceder. Ese documental finalmente lo hice yo para llevarlo como prueba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos los niños que aparecen en el documental ya se murieron. Todos ya se murieron. Ay, Dios. Y las medidas las dictaron. Acaba de haber una audiencia muy importante, ya la comisión la tomó, es uno de los casos más importantes que tiene la comisión, eso ya va para la Corte Interamericana y aún así el Estado colombiano es tan desvergonzado que no hace nada por esos niños, se siguen robando la comida, se siguen robando la plata, se siguen robando las regalías por el carbón, lo que ha recibido La Guajira por las regalías del carbón
a pesar pues de la corrupción con que están hechos todos esos contratos, y eso suma más o menos en 30 años $2.000 millones. Para una población de 900.000 habitantes, La Guajira debería ser mucho más próspera y desarrollada que Suiza, por ejemplo, y no es así. Ahí todo el mundo está muriendo de hambre y de pobreza y de atraso y de marginalidad, en fin. El único río de la región se lo robaron para darle agua al Cerrejón y darle agua a las fincas de los mafiosos del sur de La Guajira y el Cesar. El cauce del río está seco. Es impresionante ver las mansiones de Riohacha en contraste con la miseria tan espantosa que hay ahí en pie. Haití. Bueno, y ahora todos los oligarcas del mundo saben que si tienen problemas con su gobierno pueden acudir a los mercenarios colombianos que les resuelven el problema. Claro, llaman a Intriago o a cualquier amigo de Duque y le mandan los militares colombianos. Gonzalo, ahora que están de moda las primeras líneas, cuando yo pienso en el verdadero periodismo, que es el de investigación, en el que hace contrapoder, siempre que cierro los ojos y pienso en una primera línea periodística, estás tú y Julián Martínez a la cabeza. Y yo quiero agradecerte muchísimo tu presencia, nos has dado toda una cátedra, espero que podamos tenerte otras veces en este programa con Margarita y seguir hablando, porque ha sido de verdad todo un placer. Les agradezco inmensamente a Margarita. Te invito, Margarita, que te lances al Senado. No. Que robes todo lo que más puedas y le repartimos esa plata a los niños de La Guajira. A robar. A hacer historia, cambiar el curso de la historia. Ay, Dios mío. Imagínate que me he imaginado yo en ese plan y yo creo que a la primera hora ya estaría expuesta a la incompetencia absoluta mía para ese cargo. Sobre todo para robar, sobre todo para robar. Lo de la robada sí me quedaría difícil. Bueno, pues sí. Muchísimas gracias, Gonzalo, muchísimas gracias, Margarita. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y hasta siempre. Un abrazo.